La espectrometría de masas también nos puede servir para analizar átomos individuales, identificar cuáles son los átomos presentes en una muestra, o incluso podemos romper grandes macromoléculas y analizar sus fragmentos. Ahora, un espectrómetro de masas consiste en 3 partes. Tenemos un ionizador, un analizador de masas y un detector. Primero veamos qué hay en el ionizador. Bueno, el ionizador tiene que estar completamente vacío. Tenemos que quitar todas las partículas de gas que haya adentro del espectrómetro porque de lo contrario no va a funcionar. Después lo que hacemos es colocar la muestra, que puede ser un sólido, un líquido o un gas. Vamos a inyectarlo en este tubo ionizador. Y luego vamos a golpear la muestra con electrones, es decir, que los electrones se van a mover a través de la muestra. Tenemos un pequeño tubo de rayos catódicos que produce todos esos electrones, y así es como podemos arrancar los electrones de la muestra al mismo tiempo que se crea un cierto número de iones positivos. Entonces, aquí vamos a ionizar la muestra. Seguirá siendo la muestra, pero estará ionizada y sin electrones. Ok, ahora vamos con el analizador de masas. Aquí solo tenemos 2 partes, un campo eléctrico, que observen que es negativo porque queremos mover los iones al analizador de masas, y después tenemos un imán que direcciona circularmente el desplazamiento de los iones. Darle dirección a los iones es como dar la vuelta en una esquina y, por ejemplo, si estamos muy pesados es más difícil dar la vuelta. Entonces, aquí es en donde sabremos cuál es la diferencia entre las masas de esos iones. Y finalmente vamos con el detector. El detector consiste en 2 cosas. Un multiplicador de electrones, que esencialmente es una placa en la que cuando choca un electrón se desprenden otros electrones que a su vez chocan con la siguiente placa hasta que obtenemos una señal. Y esa señal tiene que ser amplificada, pero también podemos enviarla a una computadora y así podremos obtener el espectro que generan las diferentes masas. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es calibrar el dispositivo. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, empezamos enviando algunos iones. Y miren, aquí este ion no golpeó el detector. ¿Por qué? Bueno, eso es porque la fuerza del imán está muy alta. Y al disminuir la fuerza del electroimán, si lanzamos otro ion, podemos ver que ahora el imán no es lo suficientemente fuerte. Pero bueno, simplemente lo ajustamos y ahora al lanzar más iones podemos ver que ya calibramos el espectrómetro. Ahora, ¿cuál de estos iones será más pesado? Bueno, los iones más pesados son los que no pueden dar la vuelta muy bien, así que terminan por aquí, mientras que los iones más ligeros terminan por acá. Ok, ahora analicemos la muestra. Así es como se ven los resultados al crear un espectro. Aquí tendremos las diferentes masas y aquí la intensidad. Si la intensidad es alta, podremos ver picos y eso significa que tenemos muchos iones con ese peso atómico específicamente. Entonces, hagamos una prueba con el cloro. El cloro solamente tiene 2 isótopos estables, cloro 35 y cloro 37. Veamos qué pasa cuando analizamos el cloro con el espectrómetro de masas. Ok, lo que encontramos es que efectivamente hay 2 tipos de iones, porque tenemos 2 picos. Y miren, uno corresponde al cloro 37, que tiene los iones más pesados, estos que tenemos aquí, y que no dieron la vuelta tan fácilmente. A ver, veamos nuevamente cómo se movieron los iones. Aquí podemos ver que los iones de cloro 37 no dan muy bien la curva. Y también podemos ver que tenemos más iones que corresponden a una masa atómica de 35. Ok, y una vez que tenemos esto, podemos calcular la masa atómica promedio. ¿Y cómo la calculamos? Bueno, aquí tengo unos valores que tomé de Wikipedia para los 2 isótopos estables que existen en el cloro. Y estas son las masas actuales basadas en el número de protones, neutrones y electrones que tienen. Y aquí tenemos la abundancia. Aproximadamente el 75% de átomos de cloro corresponden al cloro 35 y el 24% son cloro 37. Por eso este pico es 3 veces más intenso que este.
¿Y cómo calculamos la masa atómica promedio, o también conocida como peso atómico? Bueno, simplemente calculamos la masa por la abundancia de uno de los isótopos más la masa por la abundancia del otro. Entonces, en este caso, como solo tenemos dos isótopos, solo tenemos que hacer este cálculo, pero si tuviéramos muchos isótopos, simplemente vamos sumando y multiplicando la masa por la abundancia de cada uno. Entonces, vamos a sustituir los valores. La masa del isótopo A es aproximadamente igual a 34.97 y la vamos a multiplicar por la abundancia, que es de aproximadamente 75%. Y luego sumamos la masa del otro isótopo, que es el cloro 37, por su abundancia. Y finalmente obtenemos 35.45. Eso es lo que encontramos en la tabla periódica. Entonces, cuando vemos estos valores en la tabla periódica, en realidad estamos viendo la masa atómica promedio. Ahora, es muy importante que sepan que un espectrómetro de masas se puede usar para muchas otras cosas, no solamente para átomos e isótopos de un solo elemento. También podemos analizar los átomos que hay en una molécula, o incluso podemos analizar fragmentos en macromoléculas, como por ejemplo, aquí tenemos mioglobina, que es una proteína muy grande, y lo que podemos hacer es analizarla con un espectrómetro de masas para saber qué aminoácidos contiene. Entonces, recuerden que si los picos son altos, eso significa que tenemos más de ese aminoácido, y generalmente lo que se mide está en MZ, por la relación de masa y carga. ¿Lo aprendieron? ¿Aprendieron cómo usar los datos de la espectrometría de masas para identificar elementos y la masa de los átomos individuales de un elemento? Recuerden, todo se resume a esta curva. Si los iones pueden dar la curva o no, dependerá de su masa, y podemos analizar el espectro para conocer su abundancia.